Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien y bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, me llamo Mili y Buscando un Lector es un espacio para hablar de cine y literatura. Bueno, volví. Me ausenté por un tiempo acá en tanto los que me están viendo desde YouTube o si no los que me están escuchando desde Spotify. Me ausenté un tiempo porque volví a España y chicos, estoy agarrando la pala, a más no poder. Estoy trabajando mucho, estoy muy contenta porque estoy muy contenta con el equipo de trabajo, con mis jefes, con el lugar, me divierto, la paso bien, estoy trabajando en el restaurante de un camping acá en Menorca como camarera, que acá es muy común hacer trabajos temporales, que voy a estar trabajando acá hasta finales de septiembre más o menos. Estoy muy contenta, pero también me demanda mucho tiempo, o sea, trabajo 6 días a la semana, salgo de casa al mediodía y vuelvo a la noche, así que bueno, no le estoy pudiendo dedicar tiempo a este espacio, pero bueno, hoy hice el esfuerzo y digo, bueno, voy a prender la cámara, voy a grabar un video, también voy a aprovechar para grabar algunas cositas para Instagram, así que vayan a seguirme a @buscandolector en Instagram. El video o el capítulo de esta semana, voy a dejar de decir video porque hay gente que me escucha desde Spotify, ¿no? El capítulo de esta semana de mi podcast voy a hablar de una serie que salió hace un tiempo y que me quedé con ganas de hablar, que tuvo bastante repercusión, no tanta me parece, igual como siendo sincera, justo cuando salió yo estaba por irme de Argentina, entonces no le estaba dando mucha bola a las redes sociales y eso en ese momento, pero bueno, es una serie que salió hace un tiempo por Amazon Prime, Amazon Video. Bueno, ni idea. Por ahí, que es La Casa de los Espíritus, una serie basada en la mítica novela de Isabel Allende, del mismo nombre. Y bueno, es una serie que a mí me gustó mucho, me parece que es una apuesta que estuvo buena, pero tengo también algunas cosas para decir que no me gustaron. Vamos a hablar un poco de la novela en la que se basa esta serie, un poco mi experiencia, porque esta es una novela que a mí me marcó muchísimo como lectora, en mi vida laboral también. Y después vamos a hablar de la serie, sus pros y sus contras, cosas que me gustaron, cosas que no, cosas en las que siento que la serie acertó y cosas en las que siento que flaqueó. Así que bueno, acompáñenme en esta. ¿Perdona? Clic. Bueno, la novela está escrita por la escritora chilena Isabel Allende, que la escribió, es su primera novela, la escribió cuando ella tenía 40 años, fue un bestseller inmediato, publicada en 1982, una novela muy censurada porque primero habla de bueno, vamos a ver las palabras que se pueden decir acá y que no, habla de la dictadura que sucedió en Chile en 1973, también habla de mucha violencia, tanto física como también sexual, hay mucho machismo muy exacerbado, no desde la perspectiva de la autora, sino en otros personajes, que yo me acuerdo cuando lo leí a los 16 años, me chocó mucho, y bueno, es una novela muy polémica, también bueno, mucho sexo consensuado, que yo creo que muchas veces se escandaliza más lo consensuado que lo violento, pero bueno. Entonces fue una novela muy censurada, pero una novela muy importante, se inscribe en la poética del realismo mágico, una poética que es una poética, no un género literario como muchas veces se lo toma, del realismo mágico, que es una poética muy importante en la historia de la literatura latinoamericana, donde se inscribieron muchos autores, como por ejemplo Juan Rulfo, sobre todo Gabriel García Márquez lo hizo muy popular, y muchos autores que rechazaban que se los inscribiera ahí, como por ejemplo Mario Vargas Llosa, por ejemplo, también Miguel Ángel Asturias, y es un tipo de literatura muy latinoamericana, ¿no? Porque ¿por qué realismo mágico? Porque la magia está en la vida cotidiana, en la realidad, no se lo toma como el fantástico ni como el maravilloso, sino realismo mágico, porque en la historia, en la idiosincrasia latinoamericana, la magia siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces, bueno, una novela súper polémica que atraviesa 4 generaciones de una familia. Primero comienza con la familia del Valle y luego con la familia Trueba. Y atraviesa estas 4 generaciones, que bueno, es una familia que va a ir viviendo desde antes del gobierno de el presidente, que sería Salvador Allende, que fue el único presidente comunista electo de forma democrática en aquella época en Latinoamérica, que fue derrocado por los militares. Tuvo una dictadura como prácticamente todos
los países de América Latina, fue una de las dictaduras más violentas de América Latina, y se habrán dado cuenta el apellido del presidente que fue derrocado y que fue también asesinado luego de que se derrocara su gobierno. Salvador Allende era el tío de Isabel Allende, y bueno, Isabel Allende y su familia se tuvieron que exiliar luego de que este gobierno democrático haya sido derrocado. Y bueno, entonces la novela trata sobre todos estos actos de violencia antes y también después, durante y después de la dictadura, y sobre todo se va a situar en los personajes femeninos y en como el patriarca de la familia, que es Esteban Trueba. Algo que me encanta de la novela es que como los personajes femeninos de cada generación están relacionados con los nombres de estas mujeres, están relacionados con la luz. La primera es Nívea, que yo cuando leí la novela no me había dado cuenta, que porque además no tiene tanto protagonismo, en realidad la matriarca más importante es la que viene después, su hija. Bueno, Nívea, que está relacionado con la nieve, después su hija, que va a ser Clara, que esa sería la matriarca, después Blanca, su hija, y la última es Alba, que yo cuando leí la novela me enamoré del nombre Alba. Yo si algún día tengo una hija le quiero poner Alba, me encanta, y siempre relacionado con la luz, ¿no? Porque los personajes femeninos son muy luminosos. Y en contraste con Esteban Trueba, que es el patriarca de la familia Trueba, es el que se casa con Clara y continúa la estirpe de Trueba, que es un personaje muy oscuro, muy violento, muy machista. La novela está narrada por él y por momentos por un personaje que es de la familia, pero que no se revela quién es hasta el final. Bueno, yo leí esta novela estaba en el anteúltimo año de colegio cuando vimos Realismo Mágico. La profesora nos dio a elegir entre leer 100 años de soledad, Como agua para chocolate y La casa de los espíritus. Yo elegí La casa de los espíritus y me fascinó. Me fascinó la forma en la que estaba escrita, me fascinó la historia. Fue como el primer libro más de adulto que leí y ahí me di cuenta. O sea, ya lo sabía desde antes, desde que tenía 7 años, pero fue el momento que me reconfirmó la idea: yo quiero ser escritora, quiero estudiar algo relacionado con la literatura, quiero poder escribir algo así. Ya de grande me parece que tiene algunas cosas como un poco melosas, ¿no? O demasiado, no sé, es como que siento que es como muy el estilo de, por ejemplo, escritores como Gabriel García Márquez, que es como que, bueno, oraciones muy largas, un poco pomposas, qué sé yo, que no dejan de estar buenas, pero ahora no es un poco el estilo que elijo para leer o incluso para escribir, pero la verdad que es una novela que me marcó muchísimo en su momento, me encantó. Y a mí lo que me pasaba con el personaje de Esteban es que aparece en la historia de la familia del Valle porque se enamora de Rosa, que es la hermana mayor de Clara. Clara es una niña, Rosa ya es adulta, que le decían Rosa la Bella porque era una mujer hermosa, y se enamora de ella y él dice que va a hacer fortuna para poder casarse con ella y ser digno de casarse con ella. Pero Rosa es asesinada porque se bebe algo que en realidad estaba destinado a su padre, que se estaba postulando a senador, y desde ahí ya ven que en la política hay mucha violencia, y el narrador de la novela dice: la muerte de Rosa fue el primero de los muchos actos violentos que marcaron a mi familia. Después de la muerte de Rosa, Esteban cae como en una depresión de mucho odio y decide volver a levantar un campo, una estancia que pertenecía a su familia, que estaba hecho ruinas. Levanta esa estancia y ahí ya te das cuenta que de la naturaleza tan violenta de Esteban, no solo en su temperamento, sino en sus acciones y sobre todo con las mujeres. Y ahí, antes de que él vaya a pedir la mano de Clara, el matrimonio de Clara, que ya es una adulta, abusa sexualmente, no solo de una, sino de varias empleadas de la estancia. Y ahí lo que no me gusta de la escritura de Isabel Allende, está bien que fue escrita en el 82, que él está su temperamento violento, pero porque él sentía la necesidad de tener sexo. Entonces, ¿entendés? Entiendo que era otra época y era como que, bueno, podría decirse como que el patrón tenía potestad sobre sus empleadas y bueno, como que no estaba tan mal visto, pero me parece que es como, ¿viste? Es demasiado, ¿viste? Es demasiado. O sea, ahí tiene que haber una perversión también ahí, no sé, pero. Y además porque después vamos a ver que en la novela ese personaje al final se redime, qué sé yo, y eso a mí era lo que a mí me chocaba mucho, porque al mismo tiempo después como que te mostraba un costado muy violento de él, pero después un costado súper bueno y se termina redimiendo, qué sé yo, y eso a mí siempre me chocó. Y vamos a ver cómo en la serie esto cambia. Bueno, en ese momento me impactó mucho esa parte de Esteban Trueba, como que lo detestaba. Yo creo que es un poco también el objetivo de la escritora, que lo detestes, pero al mismo tiempo después te hace empatizar con él. Entonces, bueno, pero bueno.
Me estoy adelantando. Y además, otra cosa es que Isabel Allende, para escribir esta novela, se inspiró mucho en su familia. En realidad, la novela surgió como que ella estaba lejos de su abuelo se había quedado en Chile, ella se había exiliado y su abuelo ya era muy mayor, entonces comenzó todo como unas cartas que se mandaba con su abuelo. Y bueno, spoiler alert, la otra, Esteban Trueba, es uno de los narradores de la novela. El narrador, que es desconocido y se conoce su identidad al final, es Alba, que sería la nieta de Esteban Trueba. Y como que Alba, es su nieta, es el que de alguna forma le hace entrar en razón a Esteban Trueba y hace que se redima. Entonces, bueno, como todo surgió como estas cartas al abuelo, que ella lo veía al abuelo como una persona muy antigua, con un montón de cosas que ella rechazaba, pero que igual lo amaba porque era su abuelo y que él, si bien había tenido muchas cosas muy feas, también había tenido cosas muy buenas para con ella y con su familia. Entonces, bueno, esta es un poco la novela. Ahora vamos a la serie. Bueno, la serie primero se había llevado al cine, ahora se lleva a formato serie. Se había llevado al cine en su momento una producción estadounidense protagonizada por Jeremy Irons en el papel de Esteban Trueba y Meryl Streep en el personaje de Clara, ¿no? Winona Ryder en el personaje de Blanca y Antonio Banderas en el personaje de Pedro García, que es el interés amoroso de Blanca. Glenn Close en el personaje de Férula, que es la hermana de Esteban Trueba. Gran elenco, malísima la película. No voy a mentirles, muy mala la película. No me gustó nada. Primero ya, es una novela, surge en Chile. ¿Por qué tienen que haber actores hablando en inglés y qué sé yo y se traslada? Pero bueno, son los que ponen el dinero, ¿no? Pero no me parece que está para nada lograda. Nada lograda. La novela pasan un montón de cosas. Tiene 14 capítulos y un epílogo. 14 partes sería, porque son bastante largos. Y pasan muchas cosas. Entonces, una película de 2 horas tuvieron que suprimir muchas cosas. Por ejemplo, la historia de Blanca y de Alba medio se suprimieron en una. Entonces, como que Winona Ryder hacía a su vez la historia de Blanca y la de Alba. La historia de los hermanos, porque Clara y Esteban la tienen primero a Blanca y después a los mellizos, que son Jaime y Nicolás, que son completamente distintos. Se borró completamente esa historia. Y bueno, y un montón de cosas más se sacaron, pero bueno, por un tema de tiempo. Entonces me parece que está bueno porque hay veces que no basta con hacer una película, entonces estaba bueno para hacer una serie. Igual hay cosas que no llegaron a hacer porque esta es una serie que tiene 8 capítulos, no tiene 14. Y por ejemplo, sí pusieron la historia de las 3 generaciones, tanto la de Clara, Blanca y Alba, pero por ejemplo solo está Jaime, no está Nicolás. Como que se centraron más en los personajes femeninos, que son los que tienen más fuerza, y no tanto, por ejemplo, en la historia de, bueno, Jaime termina siendo médico y es uno de las personas de confianza del presidente, y bueno, cuando se derroca el gobierno termina siendo asesinado, y es como el primer golpe de realidad de Esteban Trueba, de decir, uy, porque él había apoyado el golpe, y ese fue el primer golpe de realidad de decir, qué es lo que hice, ¿no? Y después también le va a pasar algo a Alba, a su nieta, que es la luz de sus ojos, ¿no? Y la historia de Nicolás no está, a mí me hubiese gustado porque es como muy linda la historia de los mellizos. Hay una parte también sobre una mujer de la que los dos están enamorados y bueno, la verdad que es una parte que está buena, pero bueno, no había lugar para tanto. La serie, muy buena producción, la verdad, desde la escenografía, el vestuario, la ambientación, la música. La canción de la serie es de Mon Laferte, que canta esa cantante y muy buena la canción. Y lo bueno es que acá también me está viendo gente de Chile, cuéntenme qué les parece el tema del casting, que todos son actores hispanos, eso es lo bueno, hablando en acento chileno, porque hay actores que sí les sale bien y hay otros que no, ahora vamos a ver cuáles, pero bueno, todos actores hispanos, pero muy poco chileno. O sea, ya los actores principales, el actor que hace de Esteban, la actriz que hace de Clara y la actriz que hace de Alba, no son chilenos, mexicano y argentina. O sea, muy poco chileno. Y bueno, es un tema. Pero bueno, ya estamos bastante mejor, ya no son actores yanquis hablando en inglés, acá son actores hispanos hablando en español y hablando con acento chileno y es en Chile, ¿no? Es en Chile. Y mucho mejor que la película que se hizo en su momento de Jeremy Irons. El actor que hace Esteban Trueba es un actor mexicano que es Alfonso Herrera, que a mí me sorprendió porque él era el que actuaba en la versión mexicana de Rebelde Way, ¿no? Ni idea, como que nunca lo vi más, seguro es re famoso en México, pero la verdad me re sorprendió, gran actor. Es el único que se mantiene en personaje en todas las etapas de la vida del personaje, en la juventud, en la adultez y en la vejez. Y muy bueno ese actor. Bueno, después las que se hace de Clara, bueno, primero es una niña
pequeña, cuando tiene 10 años, muy buena. Después Nicole Wallace, que es española, hace de Clara de joven, la verdad que está muy bien Nicole Wallace, me gustó mucho. Después está Dolores Fonsi, cuando es más grande, que es argentina. Yo a Dolores Fonsi la amo, te rebanco como actriz, o sea, capa, pero acá actúa bien, pero el acento le sale rarísimo, es como que por momento está hablando en chileno y después está hablando en argentino, o sea, no quedó bien el acento, no quedó bien, quedó raro. Más allá de eso, o sea, Dolores Fonsi es muy expresiva, es muy buena actriz, entonces, vamos a perdonarle lo del acento. Después la que hace Férula, Fernanda Castillo, que es mexicana, excelente. Para mí es uno de los personajes más interesantes, Férula, la hermana de Esteban Trueba. La había hecho Glenn Close en su momento y la había hecho muy bien. Es una mujer que es una solterona, ¿no? Con la hermana de Esteban Trueba, que se dedicó toda la vida, que no se casó, la única hija mujer, se dedicó toda la vida a cuidar a su madre, que es una madre en una yegua, y después cuando se muere la madre se muda a la casa de su hermano y generó un vínculo muy especial con Clara, se hacen muy amigas. En la novela la verdad no tengo el recuerdo de que haya algo como de interés romántico de Férula hacia Clara, tanto en la película como en la serie lo ponen que sí, como que siente un amor romántico hacia Clara e incluso deseo sexual, pero bueno, la verdad que la actriz es excelente y además lo loco es que yo la googleé y es una diosa, toda sexy la actriz en la vida real y acá está muy metida en el personaje y cero sensualidad ni nada, entonces me parece que entonces está muy bien en el personaje. Y después el que hace de Esteban García se llama Pedro de Távira. Muy bueno ese casting, da miedo ese hombre. Que bueno, para los que no leyeron la novela, Esteban García III es el nieto bastardo de Esteban Trueba. Porque es así, antes de que se case con Clara, Esteban Trueba viola a una empleada de su estancia que se llama Pancha García. La deja embarazada, no reconoce a ese hijo se va a llamar Esteban García, el nombre del padre con el apellido de la madre, y el hijo de ese Esteban García que muere de una forma muy abrupta, va a ser Esteban García III. ¿Cuál es el tema de Esteban García III? Que él va a vivir con un resentimiento muy fuerte, es decir, tengo la sangre del patrón, tengo la sangre de la clase alta, de la, si se quiere, aristocracia, pero como no fui reconocido, como mi madre es una campesina, mi abuela fue violada, fue abusada, fue violentada y no se le reconoció el derecho a que su hijo fuese legítimo, viví toda la vida como un peón de campo y tuve que siempre agachar la cabeza hacia los poderosos porque es como que se me negó lo que por sangre, por lo que mi nacimiento yo tenía derecho, ¿no? Entonces va a ser un personaje muy oscuro que él mismo va a alimentar su resentimiento toda la vida y bueno, de grande le va a pedir a Esteban Trueba nunca lo reconoce como nieto ni se acuerda de Pancha García, ¿viste? Y le pide como una recomendación porque él quiere ser policía. Esteban Trueba se lo da porque dice, bueno, vos fuiste empleado mío en la estancia, te doy la recomendación para ser policía. Y cuando es la dictadura, él trabaja en el servicio de inteligencia que torturan gente y interrogan gente y demás. Y bueno, la que está en la misma generación de él, porque también es nieta de Esteban, es Alba. Entonces, cuando es la dictadura, Esteban García III va a vengar a su abuela, pero contra Alba. Como que Alba, cuando crece, cuando ya es estudiante, ella forma parte de la izquierda, ¿no? Apoya al gobierno del presidente de izquierda, hace política y demás. Cuando cae el golpe de Estado, y encima su novio, el novio de Alba, es un personaje muy importante en la guerrilla, ¿no? Entonces, Alba es secuestrada por la policía, es interrogada. Al que le va a tocar interrogarla va a ser a Esteban García III, que sabe que es la nieta también de Esteban Trueba, y abusa de ella en repetidas ocasiones como forma de venganza por lo que le pasó a él. Que es una cosa espantosa porque es como que hace poco salió una noticia de un país de Asia Oriental, a una mujer la violaron, entonces para hacer venganza, el hermano de la chica tuviese venganza como diciendo que deshonra que violaron a mi hermana en vez de la chica en sí. Entonces la venganza era que él iba a violar a la hermana del violador.
¿estamos todos locos? ¿Qué onda? O sea, es como que en vez de ir contra el hombre que hizo violencia, violentó a la mujer que le va a importar al hombre que generó violencia. Es un horror, es un horror. Pero bueno, no acuso tanto a la escritora de haber tenido ese razonamiento machista, sino como que el personaje perverso de la novela tiene ese razonamiento, ¿no? Y además muy cobarde, porque era más fácil violentar a la mujer y además sabía que le iba a doler más a Esteban Trueba que violentaran a su nieta que lo violentaran a él. Bueno, un poco eso. Todo esto para decir que el personaje que hace de Esteban García III es excelente, da mucho, mucho miedo. Un punto a favor que quiero decir de la serie es que en la novela hay mucha violencia sexual contra las mujeres y en la serie no se regodean en esa violencia. Siempre que hay como alguna escena donde va a pasar eso, se corta enseguida. No es que vieron esas escenas larguísimas de violaciones o de abusos, que es un poco por el morbo, no sé si el morbo del director, el morbo del espectador. Eso está bueno. Sí, por ejemplo, en la parte en la que Alba es abusada, que es importante, no tanto es que sea corta, porque me parece que está bueno que sea tipo pim pum pam, sino que no está lograda, como que no está bien creado el clima, ¿no? Sí, el clima de cómo Ay, que es horrible porque pobrecita ella la torturan mucho. Sí está logrado toda esa parte, pero tampoco es que hay un súper regodeo en eso. Eso punto a favor de que no haya un regodeo en la violencia sexual hacia las mujeres. Y además, lo conecto con esto, algo muy interesante es el primer encuentro entre Esteban García III y Alba, que se conocen cuando Alba es una niña y es 18 años y le va a pedir a Esteban Trueba que le haga una recomendación para ser policía. Que Alba es una niña y como que ellos se quedan solos como que Esteban García III lo está esperando a Esteban Trueba en su despacho. Alba entra, niña, inocente, qué sé yo, y ahí Esteban García III la ve y claro, es como que la odia, ¿viste? Porque dice, todo lo que vos tenés, que tipo ese vestido de seda, vivir en esta mansión, todo eso que tenés a mí me corresponde y me lo negaron, entonces la odia y comienza a abusar de ella y justo aparece Esteban Trueba y Alba zafa, ¿no? Pero yo me acuerdo que es una escena muy fea en la novela, como que es el anticipo de lo que va a hacer después. Es una escena muy fea, pero en la serie es una de las mejores escenas de la serie porque no pasa nada, Esteban García ni la toca, pero se ve claramente el odio de Esteban hacia Alba, el tinte sexual completamente implícito, pero ni siquiera la toca, es como que la ve como con un odio y con una lujuria oscura muy fea, y como que Alba tiene como un listón en el pelo, y como que Esteban lo único que agarra es agarrarle el listón, sacárselo, y ves Alba, primero, toda la expresión que ya dije de él, y el miedo, el terror de Alba. Está muy bien resuelta esa escena, la verdad. Ahí es cuando la magia del cine y en este caso de las series, de transponer bien las escenas que hay en el libro. No tenés que poner exactamente como pasa en el libro. A mí me gusta cuando se resuelven de otra forma y es como menos es más en estos casos, sobre todo cuando se puede caer en el morbo y demás. Una cosa en contra, también quiero decir, es que no hay mucha coherencia en el tema del casting, pero por temas de color de piel. Como por ejemplo, Esteban Trueba y Clara son caucásicos, ¿no? Y Blanca, la actriz que hace de Blanca, que es chilena, que en este momento no me anoté el nombre, pero bueno, la que hace de Blanca, de adolescente, es como con una piel bastante oscura, ¿no? Entonces, tipo, y después, cuando Blanca crece, cuando es adulta, ahora es blanca, es clara de piel, digo. Y después, por ejemplo, Blanca y Pedro García, que es del que queda embarazada, que es como el amor de su vida, Pedro García también es como bastante con rasgos indígenas y demás, y la tienen a Alba, que es re blanca, entonces es tipo, no, como que esas incoherencias, no sé, no tuvieron tan en cuenta en el tema del casting, como que es mejor seguir como una coherencia en los actores que interpretan a los personajes en distintas etapas de la vida, pero bueno, es una cosa que a mí me llamó la atención cuando vi la serie. Bueno, otra cosa que quiero decir que me pareció muy lograda el tema del amor entre Blanca y Pedro García, me pareció muy, muy lindo, sobre todo cuando son adultos, el actor que hace de Pedro García de adulto, ay, me generó tanta ternura ese hombre, me gustó mucho, me parece que está muy, muy logrado, porque además es como la primera vez, es como que contrasta porque Pedro García es el sobrino de Pancha García, la mujer que
fue abusada por Esteban Trueba. Como que es la primera vez que se unen esas dos familias por amor, porque es tipo Blanca, la hija de Esteban Trueba, Pedro García, la sobrina de Pancha, y ellos se enamoran y se unen en amor, y ahí es donde surge Alba. Entonces, como me parece que está muy linda, muy bien lograda, me gustó, me gustó. También está muy bien logrado el tema del realismo mágico, como por ejemplo que algo que en la película no se hizo es cuando la representan a Rosa. Rosa la muestran en el libro como que tiene pelo verde, porque es como tan hermosa que parece como una criatura fuera de este mundo, como si fuese una sirena. Y cuando hicieron la película de que estaba Jeremy Irons, ni le pusieron el pelo verde, porque decís, ay, quedaría rarísimo. Pero en la serie lo hicieron de una forma que es como un pelo oscuro, pero según como le da la luz, es un poco verdoso. Y la actriz que hace de Rosa, nada, diosa, y también como que tiene una cara muy particular que la hace como parecer como si fuese una criatura de otro mundo. Entonces esas cosas del realismo mágico están muy bien logradas, como que está muy buena la producción. Y bueno, ya dije que hay momentos que no me parecieron que estuviesen logrados del todo, como por ejemplo, bueno, lo que dije de tema del abuso hacia Alba. Esa escena no me parece que está bien lograda. O la huida de Blanca del desierto, que a Blanca la obligan a casarse con un hombre que no ama, viene en medio del desierto y después como que pasa algo que a ella la llena de espanto y se va. Y la verdad que en la serie no me pareció que estuviese lograda para nada. Y una cosa que quiero decir es que no me gusta el final. Hubo mucha polémica en el final, más o menos es así. Esteban Trueba, cuando ella es mayor, tiene 90 y pico de años, como que ya había sido violento toda su vida, apoya el golpe de Estado, qué sé yo. Cuando es el golpe de Estado, primero matan a su hijo, después se llevan a su hija, se tiene que exiliar y secuestran a su nieta y la torturan durante días, y él ahí se da cuenta. Ahí, o sea, tuvo que pasar todo eso para darse cuenta de lo mal que había estado todo. Entonces se arrepiente de qué sé yo. Y al final Alba logra sacar a Alba de su prisión y pasa los últimos días con Alba escribiendo la historia de la familia, que sería esta novela. Y después muere en brazos de Alba. O sea, no muere solo, porque su hermana Férula lo había maldito y le había dicho que se iba a morir solo como un perro. Y él muere abrazado a su nieta, que era la luz de sus ojos. Muere feliz, ¿no? Y acá en la serie lo cambian porque es como que Blanca se entera que todo lo que había hecho Esteban Trueba, que por culpa suya la habían metido presa, y por culpa suya Esteban García III la odiaba tanto, y como que no terminan teniendo como ese momento de perdón o reconciliación, y Esteban Trueba termina muriendo solo. Y al final es como que queda raro, como que aparecen todos los que murieron, vienen a la casa, porque es la casa de los espíritus, porque Clara era vidente, entonces se conectaba con los espíritus y demás. Entonces como que aparecen todos en la casa, no sé, como que quedó medio raro ahí. Pero en realidad en la novela son 14 capítulos y un epílogo, y en el epílogo te das cuenta que la que estuvo narrando junto a Esteban era Alba, y ahí ella dice, bueno, cómo Esteban la salvó, cómo pudo salir de su prisión, de todos los diarios que había escrito Clara, su abuela, a lo largo de su vida, como que ella se va enterando de muchas cosas, y ella decide cortar con este ciclo de violencia, como que ya no quiere vengarse de Esteban García, no quiere vengarse de él, y perdona a su abuelo. Y ella, al final del epílogo, al final de la novela, te enterás de que ella está embarazada, ¿no? Ella dice que ahora estoy escribiendo, llenando estas páginas, mientras gesto a la hija, dice a la hija que tengo en el vientre, que puede ser hija de muchas violaciones que tuve durante la prisión, o también puede ser hija de Miguel, que es como el amor de su vida, que lo está esperando que venga, pero sobre todo no importa hija de qué hombre es, si es hija del amor de mi vida o hija de la violencia. Es mi hija, dice, sobre todo mi hija. Ay, me emociono un poco, pero es como que me acuerdo que cuando lo leí y siempre que lo leo es como que es algo muy lindo, porque es como que ella llega a un lugar superior de decir, bueno, voy a cortar con esta violencia, como que está más allá, que me parece como muy sabio por un lado, pero por el otro lado, a mí siempre me dio cosa que se redima a Esteban Trueba al final, porque no es que solo era un hombre machista de su época, fueron cosas muy extremas. O sea, le pegó una piña a su mujer, le arranca todos los dientes. La muela a golpes a su hija porque tiene una aventura con el empleado de la estancia, que encima ella está enamorada. Viola no sé cuántas mujeres. Echa a su propia hermana de la casa, la echa de la familia porque está celosa del vínculo que tiene con su mujer. Son cosas muy extremas, ¿entendés? No es que solo era un hombre machista, hijo de su tiempo. Son cosas muy extremas. Ponele que no lo querían redimir a Esteban Trueba al final en la serie, eso me parece que estaba bien, porque como que nunca te termina dando lástima a Esteban Trueba, pero al mismo tiempo decís,
yo no me olvido de todo lo que hiciste, pero no me gustó eso que sacaran el tema del final de Alba como decidiendo terminar con la rueda de la violencia y demás, como que ella decide tener una memoria más ejemplar en términos de Todorov, que habla de como la memoria literal, de recordar literalmente lo que pasó y quedarme ahí, buscar venganza y odio y generar resentimiento, qué sé yo, o decir, bueno, me pasó todo esto espantoso, decido trabajarlo y después hacer algo con eso. En este caso, Alba escribe toda esta historia de su familia y decide cortar con este círculo de violencia. Y en la serie no sucede, así que no me gustó. No me gustó cómo quedó el final de la serie. Pero bueno, nada. Si tengo que hacer un balance, la verdad que me gustó mucho la serie. Es una serie muy disfrutable. Si no leyeron la novela, tal vez incluso les guste el final que ocurre. Me parece que es una muy buena apuesta. Es muy interesante. Así que bueno, se las recomiendo. Está en Amazon Video. Si la vieron, comenten qué les pareció la serie, si les gustó, si están de acuerdo conmigo o en qué están en desacuerdo conmigo. Si leyeron la novela, si sienten que envejeció bien la novela o envejeció mal. Pero bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Acuérdense de darle like, de comentar, de suscribirse. También me pueden ir a escuchar Spotify, me pueden buscar en Instagram como @buscandolector. Y nos vemos muy pronto, espero, en el próximo video. Chao.